Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, ministra, y gracias por su comparecencia. Mira, el lunes en la Diputación Permanente tuvimos que lamentar y condenar un nuevo caso, una mujer asesinada por violencia machista en Orihuela. Y, desgraciadamente, hoy tenemos que hacerlo de nuevo, aunque fue ya hace 2 días, pero otra mujer ha sido asesinada en Navarra. He leído, además, que fue la madre del presunto asesino la que limpió la casa para no dejar huella. Ni siquiera fue capaz de hacerlo él. Repugnante, machismo y cobardía en estado puro. Nuestra más absoluta condena y nuestro firme compromiso en la lucha contra ese machismo que no debe, no puede tener cabida en nuestra sociedad. Esperamos y confiamos sinceramente que el pacto que ha salido de aquí, del Congreso, contribuya a erradicarlo. Por ello, ministra, aplaudimos el movimiento. Esta acción, porque es verdad que se han puesto en marcha, lo están haciendo las cosas rápidas, y aplaudimos esta acción frente a la desesperante inacción del Partido Popular durante tantos meses. Pero, señora Calvo, también tenemos que manifestar cierta preocupación por cómo están poniendo en marcha este pacto de Estado. Y para explicarlo voy a hablar de la iniciativa legislativa. Mire, en la comparecencia anterior yo le reproché que pusieran en marcha medidas del pacto por medio de una proposición de ley de su grupo parlamentario. Le dije claramente que un proyecto de ley, repito, proyecto de ley, sería la fórmula más rápida para un partido de gobierno. Repito, ustedes presentaron una proposición de ley y yo reclamaba un proyecto de ley. Proposición versus proyecto. Lamentablemente yo me tuve que ir después de intervenir por mis obligaciones en la mesa del Congreso y no lo hice sin antes pedirle disculpas a través de la presidenta de la comisión. Me contestó cuando yo ya no estaba presente y cuál fue mi sorpresa cuando vi el vídeo. Sin entrar apenas en la cuestión jurídica de fondo y sin contestar a mis preguntas, respondía tachándome poco menos que de inepta. Al no estar yo, obviamente no pude replicar. Lo que opino de sus formas no lo voy a decir, me lo guardo, pero lo que sí le voy a decir es que intento cumplir con mi responsabilidad y con mi trabajo. Soy jurista, como usted, y además he ejercido durante muchos años, no me he dedicado solo a la política. He defendido también a mujeres víctimas de violencia, por cierto, soy feminista y jurista, las dos cosas a la vez. Y también he leído un libro que se llama Constitución Española. Por ello, distingamos a modo Barrio Sésamo, más que nada para que no conteste luego descalificándome y responda a mis preguntas, que ya vamos conociendo ciertas tácticas. Proposición de ley, proyecto de ley que puede ser tramitado también por la vía de urgencia y decretazo. Ustedes presentaron en su momento una proposición de ley. Yo reclamé un proyecto de ley y lo que han aprobado en el mes de agosto es un decretazo. Lo llamo así, no Real Decreto Legislativo, porque no cumple los requisitos como tal. Y esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de jueces y muchos juristas de prestigio de nuestro país. Lo hemos leído durante este mes de agosto. Curioso. Ese día decía que la única fórmula era, o parecía decir por su respuesta, que la única forma era la proposición de ley y con los hechos lo ha desmentido presentando un Real Decreto Ley. Pues mire, yo me voy a volver a quejar de nuevo y le diré exactamente lo mismo que le decía, que lo que corresponde es un proyecto de ley cuyo fondo se pueda debatir en el Parlamento y que se tramite además por el procedimiento de urgencia para que las medidas se pongan en marcha cuanto antes, que se supone que es lo que queremos todos. Y es que la cuestión de esto es la discrecionalidad. ¿Qué medidas son importantes y cuáles no lo son tanto? ¿Quiénes son ustedes para establecer esto por decretazo? Encima nos la cuelan, porque una de las medidas que incluyen no se pactó tal y como la traen ustedes en este decreto. Su obligación como ministra de Igualdad es poner en marcha un pacto que salió de este Congreso, de todas las fuerzas parlamentarias. Un pacto muy trabajado y fruto del consenso. Y tienen que ponerlo en marcha respetando las normas, no saltándose la Constitución. Recuerde además que este pacto vincula a todos los poderes del Estado, al legislativo y al judicial también. El Partido Socialista con el decretazo ningulea al Parlamento y además pone en pie de guerra a los jueces. Este mes hemos leído diferentes comunicados de asociaciones de jueces y de juristas, como le decía antes, que alertaban de la inconstitucionalidad de este decreto. Y saben muy bien que el Poder Judicial tiene un papel importantísimo en la ejecución de estas medidas. Son los jueces los que aplican las leyes, son los jueces los que juzgan y condenan a los maltratadores. El Partido Socialista está actuando así porque claramente busca romper el consenso.
¿Por qué no nos contó en su momento que iba a hacerlo así? ¿Por qué no pidió comparecer antes de hacerlo en esta comisión? ¿Por qué se publica el BOE en el mes de agosto, cuando medio país está de vacaciones? Si hasta el mes de septiembre no iban a poder ustedes debatirlo en pleno, bueno, aprobarlo en pleno, porque el debate va a dar lugar a poco. ¿Por qué las medidas que incluyen una en especial no se corresponde exactamente con lo que pactamos aquí? De verdad, ministra, yo lo que consiguen con todo esto, creo, sinceramente, esta actuación de manera déspota es levantar sospechas y, lo que es peor, dar alas al machismo, que se aprovecha siempre, lo sabemos, la mínima para justificar lo injustificable. No les demos ni un solo argumento válido al que se puedan agarrar, por favor. Miren, ustedes han legislado sobre esto y sobre otros asuntos también, lo estamos viendo, a golpe de decretazo, porque, en primer lugar, se ven amparados por sus socios independentistas y populistas. Para ellos, cuanto peor funcione nuestro Estado de Derecho, mucho mejor. Parece mentira que un partido como el Partido Socialista les haga el juego así, degradando nuestra democracia. En segundo lugar, porque están utilizando la Moncloa para hacer campaña electoral, no para hacer política de verdad y gobernar. Y por este último motivo, quieren crear enfrentamientos y romper ese consenso al que todos aquí habíamos llegado y costó tanto. Es lamentable que utilicen para ello un asunto tan sensible como este. Les ruego, por favor, que dejen de hacerlo y vuelvan al consenso. Nos costó, como he dicho, mucho trabajo conseguirlo. Usted no acudió a esas reuniones, pero bueno, estaría al tanto de todo. Todas las que estamos aquí sabemos muy bien lo que costó ponerse de acuerdo y que salieran esas 213 medidas. Repito, no rompan ese consenso, es fácil. Transformen este decretazo en un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia, artículo 87.3 de la Constitución española. Y léalo, por favor, antes de llamarme iletrada o algo parecido. Y entro ya en el contenido del decretazo. Para empezar, sí que regulan derechos y libertades del título 1 de la Constitución, porque sí que hablan de la patria potestad, y ahí está, en ese título. Y la propia Constitución prohíbe que se regulen derechos recogidos en ese título a través de los reales decretos legislativos. No me voy a extender en ello porque, ya le digo, ya lo han manifestado muchos juristas de prestigio y le recomiendo que lea a la profesora Verónica del Carpio, por ejemplo, que ha hecho un informe profundamente exhaustivo sobre ello. Además, ustedes justifican la urgente necesidad como si fuera un concepto, como si no fuera un concepto jurídico que ya tiene sobrada, sobre el cual ya hay sobrada jurisprudencia en el Tribunal Constitucional. Lo hace de una manera, permítame que le diga, y con respeto, de una manera, en cierta manera, populista. ¿Saben ustedes el grave precedente que están sentando con ello? Porque hoy es la lucha contra la violencia machista, pero mañana podría ser cualquier cuestión que el Gobierno de turno decida que es urgente, solo porque quiera hacer lo que le venga en gana. Están rompiendo el juego de contrapesos de la democracia. Eso tiene un nombre, pero no lo voy a decir porque yo creo que ustedes todavía están a tiempo de rectificar. Eso es lo que haría un buen gobernante y eso es lo que espero yo. Transforme este decretazo en un proyecto de ley urgente. Es fácil. Continúo con las medidas. La primera medida, relativa a la asistencia jurídica y representación procesal de la víctima, decir que eso de facto ya se está haciendo. Es de justicia decirlo porque así lo sabemos a través de los colegios de abogados y procuradores y a través de casos muy concretos. Por ello, la urgente necesidad no existe en este caso. La segunda y tercera medida, que no digo yo que no haya que ponerla en marcha, hay que poner en marcha todas las medidas del pacto. La segunda y tercera medida, devolver las competencias a los ayuntamientos y la acreditación de las situaciones de violencia machista. Es cierto, aproximadamente esto fue un punto muy importante, devolver las competencias a los ayuntamientos como administración más cercana. Y es cierto que aproximadamente el 76% de las mujeres que sufren violencia no lo denuncia. Y muchas de ellas, además, lo estamos viendo, son asesinadas sin que se sepa en ningún momento que la están sufriendo. Estas mujeres, por supuesto, deben recibir también ayuda por parte del Estado. Pero para ayudarlas, la detección también es fundamental. Y si hay una cosa que dejaron clara los expertos es que la sanidad jugaba un papel importantísimo en esto. Y no hay ni una sola medida, ni una sola. Hablábamos en el pacto, tenemos medidas que incluyen protocolos específicos, compartir historia clínica entre diferentes comunidades autónomas. Y es más, el Partido Socialista votó
incluso en contra de la tarjeta sanitaria única que proponía Ciudadanos, que mucho tiene que ver, y así lo dejaron patente los expertos, con este problema. Porque estas mujeres en muchas ocasiones van cambiando de residencia precisamente para ocultar la violencia que están sufriendo. Y sí, claro que es importante que los ayuntamientos tengan más competencias, devolverles las competencias que tenían en esta materia. Pero igual, o más importante, es todo esto que he dicho. Con este Real Decreto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia no van a acudir en masa a los servicios sociales para contar lo que les pasa. En cambio, van a menudo al médico con lesiones o con determinados síntomas que son consecuencia del maltrato que sufren. Como mínimo, las medidas a aplicar en esta materia son igual de importantes igual de urgentes también, que las que incluyen ustedes en el Real Decreto. Y ya le aviso, sé perfectamente, por lo que me pueda decir después, sé perfectamente cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas. Debatimos sobre ello, además, muchísimos días en la subcomisión. Y por eso sé que desde el Estado se pueden impulsar muchas de esas medidas de las que estoy hablando. Es más, el pacto tiene unas cuantas muy concretas que no se han puesto en marcha. Y algo importantísimo, ministra, en esa medida, en esa segunda y tercera medida, no se recoge exactamente lo que pone el Pacto de Estado. Ustedes ya establecen en el decreto quiénes van a ser esas nuevas entidades que acreditarán la situación de violencia de género cuando en el pacto no se detallaba. Sobre ello yo quiero preguntarle, porque igual me falta información. ¿Esto lo decidieron ya en la conferencia sectorial? Y si ha sido así, ¿por qué no lo ha explicado antes en el Parlamento, antes de incluirlo en este decretazo que se supone que busca que sea aprobado? ¿No cree que esto puede suponer una inseguridad jurídica muy peligrosa? Yo, por favor, le pediría que apuntara todas estas preguntas porque van a ser muchas intervenciones, para que no se olvide de ellas, porque sinceramente nos preocupa. Y, por último, finalizo. La modificación del Código Civil en lo relativo al padre investigado o condenado por maltrato. Tenemos que decirle que no hay precedentes hasta la fecha de una modificación del Código Civil por Real Decreto, y estamos totalmente de acuerdo con la medida que se incluye, porque así se negoció en el pacto. Eso que vaya por delante. Estamos totalmente de acuerdo con esta medida, pero no es la forma de hacerlo. Criticaban ustedes, como nosotros también lo hicimos, al Partido Popular por el abuso de los decretos, pero ni siquiera ellos se atrevieron a tanto. Dice que aquí no se toca la patria potestad, y eso no es así. Claro que se toca. Se elimina una de las atribuciones que tiene el padre. Y por ello hablamos de un derecho, como le he dicho antes, que está incluido en el título 1 de la Constitución española, para los cuales está prohibido utilizar el Real Decreto. Me gustaría saber cómo justifica usted todo esto, ministra. Mire el artículo 32 de la Constitución, por favor, aunque sé que se lo sabrá de memoria. Y ya termino con una petición de mi grupo Ciudadanos. Lo repito ya, no sé si por tercera o cuarta vez. Reconozcan este gravísimo error que están cometiendo a la hora de poner en marcha las medidas del pacto. Yo creo que, de verdad, no pasa nada. Al contrario, creo que eso les honrará. Reconózcalo y transformen este decretazo en un proyecto de ley urgente que nos permita a todos mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.